Cordial saludo, mi nombre es Adriana Galvis, estudiante de licenciatura en lengua castellana de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Para el desarrollo de esta actividad se utilizó un grupo del grado noveno de la institución educativa Marco Tobón Mejía del municipio de Santa Rosa, un grupo del Sabatino, conformado por 22 estudiantes y inicialmente se hizo entonces una presentación de la actividad. Había que hacer pues primero una presentación de la persona que les estaba hablando, el tipo de actividad que pretendíamos alcanzar con ellos, con el desarrollo de lo que, del el producto que esperábamos recibir de la actividad y se dio entonces una conducta de entrada. ¿Cómo se ve a continuación? Para poder empezar a hacer un argumento, poder empezar a escribir, podemos argumentar ya sea de forma oral, hablando o hacerlo escrito. Hoy la idea es hacer un pequeño texto, una pequeña producción que sea donde ustedes mismos van a argumentar algo. Es un tema libre. Para empezar, como punto de partida para un argumento, tenemos que tener en cuenta una tesis. ¿Cómo vamos a definir una tesis en palabras sencillas para que ustedes no se enreden? Simplemente es una idea o algo, una afirmación o un tema general acerca de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, cuando vayamos a empezar a hacer nuestro texto, nuestro trabajo, les voy a dar unos temas que ustedes van a escoger. Podemos trabajar sobre el reggaetón, podemos escribir, son temas libres, podemos escribir sobre los perfiles públicos en Facebook, ¿sí? Podemos escribir sobre cualquier tema que de pronto ustedes sea como acorde a su edad, a lo que a ustedes les guste, pero algo que de pronto ustedes sepan que de pronto puede generar como controversia. Es más rico escribir sobre eso. Algo que ustedes sepan que a mí me gusta, pero de pronto a otras personas no. Entonces, definir por qué, porque sí, porque creo que yo tengo razón. Eso es argumentar. Resulta que vamos a tener en cuenta para esa actividad, entonces, que me van a decir, van a escribir ustedes en un papelito, en un momentico, lo vamos a hacer ya. Vamos a escribir en un papelito qué se le viene a la mente, así nomás, con la palabra tesis. Aparte de lo que yo les digo, ¿qué más se les viene a la mente? Vamos a hacerlo ya, por favor, lo escribimos en un papelito. Personalmente debo confesar que es la primera vez que me... Acá se muestran entonces las tres producciones realizadas por los estudiantes. Poquitos estudiantes. Entonces, en este caso, como se puede observar en el video, de pronto hubo un pequeño error en la conducta de entrada, y fue que empecé a darles como la pequeña explicación de una vez antes de que ellos empezaran a opinar. Bueno, de todas maneras, ya esos son como aprendizajes que quedan de la actividad. Una vez ellos empezaron a exponer y a colocar en el papel lo que creían de lo que era más o menos la tesis, obviamente ayudados por lo que yo ya más o menos les había explicado. Entonces se les mostró la receta, que era pues como el tema central o lo que tomamos como base para la clase. Este tema fue tomado con base en un post de un blog que se llama Justifica tu respuesta, que se puede encontrar fácilmente en internet, y el cual muestra la forma para preparar los textos de este tipo. Para justificar, los textos argumentativos, los muestra de una manera muy sencilla, como si fuera una receta de cocina. Entonces se les hizo la presentación de ese texto y se les explicó, se dio el espacio para que ellos pudieran lanzar las preguntas acerca de las dudas que les generara esa receta, y posteriormente se les despejó un área de media hora para que ellos hicieran
entonces una producción escrita siguiendo los pasos que se entregaban en ese documento llamado la receta. Para la construcción de ese texto se organizó el grupo en equipos pequeños de 3 personas y para que cada equipo entonces empezara ya una discusión y empezaran pues a producir su texto. Al final del tiempo encontramos que de los 7 equipos que se conformaron inicialmente, 3 lograron entregar un producto terminado. Los demás equipos se quedaron en el camino en la construcción del texto. Esto deja entrever pues el gran problema que hay con la parte de la escritura, no solo pues como por la parte del manejo del léxico y todo, sino también por la parte del temor que muchas veces le genera a los estudiantes el hecho de enfrentarse ante el lápiz y el papel. Se dieron temas libres, se les sugirió hablar sobre el Facebook, en la parte como que tenía que ver con los perfiles o que hablaran de manera general. Se propuso también el tema de los gustos musicales, retomando específicamente, por ejemplo, el tema del reggaetón. Se propuso hablar sobre el parlache o cualquier otro tema pues que ellos prefirieran tomar para la actividad. Como mencionaba ahorita, de los 3 documentos que lograron entregar pues completos, esos 3 documentos hablaron sobre el Facebook, uno, el otro sobre parlache y el otro sobre reggaetón. Una vez finalizado el tiempo que se dio para la producción de los textos, se abrió entonces el espacio para que abriera un debate entre los mismos estudiantes, donde cada equipo expusiera entonces la producción y expusiera desde la parte de los argumentos que habían tomado, de modo que los compañeros de los otros equipos pues también tuvieron la oportunidad de opinar y de cierta manera reforzar, ya fuera de manera afirmativa, afirmando la posición de los expuesta por los estudiantes, o por el contrario contradiciéndola. Entonces hubo un espacio como de un pequeño debate, y finalmente entonces, ya pasado el debate, se dio entonces el inicio de la realimentación. Iniciemos entonces con el texto que lleva como título el Facebook, donde se marcan unas posiciones muy centradas, digamos de cierta manera, por parte del equipo sobre el tema. Como ventajas también se les reconoció y se les valoró que había una identificación por parte de ellos como usuarios de la misma red social de la que estaban hablando, sobre los peligros a los que se exponían de cierta manera. También había un reconocimiento y uso de las bondades que presentaba esa red social. Finalmente, se hace también pues un llamado a ciertos, pero para mejorar. Simplemente se les dice que para una próxima entrega, tengan en cuenta la parte ortográfica. Y como aprendizaje para mí, como futura docente, me queda que hay que dar una clase sobre conectores, porque hubo un uso pues muy pobre de ellos entre párrafos. La misma receta suponía el uso de unos conectores entre párrafos para que hubiera como una hilación en el texto. Pero como se puede evidenciar, pues estos fueron muy pobremente utilizados. Lo otro es que se les sugirió que hay que tener en cuenta que la posición personal no siempre es suficiente para justificar una tesis, sino que hay que reforzar también mucho más y escuchar también la voz de los otros para ampliar más el campo. Ahora vemos entonces el escrito que habla sobre el reggaetón. En ese escrito, la principal fortaleza que se les recalcó a los estudiantes
de los aspectos positivos que se veían en el texto, aparte de que se veía de todas maneras una posición centrada, es que hay unos aportes desde la experiencia. Este equipo buscó dentro de los aportes que necesitaban para justificar, para soportar su idea y su teoría, algo de su experiencia. Y se conserva entonces un punto de vista personal. Y eso también es importante dentro de lo que sugiere el tema de la argumentación. Se le sugiere, igual que al equipo anterior, tener cuidado entonces con la parte ortográfica para una nueva entrega de la actividad. Finalmente, para el último texto, el que habla sobre el parlache, se resalta que hay una posición muy marcada respecto a lo que tiene que ver su punto de vista personal, pero a la vez hay también cierta laxitud por entender que hay otros contextos en los que de pronto ellos mismos reconocen que ese tipo de lenguaje no es apropiado. Como lo dicen en el mismo texto, abro comillas, se oye feo. Entonces, desde ese punto de vista, de hecho, este texto fue muy interesante porque nos dio como entrada a un punto más abierto de discusión en el salón, donde se hizo pues como ciertas aclaraciones y de hecho hubo como un proceso un poquito más de interiorización en los estudiantes y concientización sobre ciertas palabras que de pronto ellos por la moda lo ven normal, pero que de pronto lo hacen simplemente a la ligera sin pensar de pronto en lo que significa. Y esto nos dio pues como entrada a retomar un poquito esa parte. Ya para finalizar, dentro del proceso de evaluación, después de finalizar pues como el pequeño debate que se hizo y la plática que tomamos al final sobre el análisis del tema del parlache, se les preguntó a los jóvenes, a los estudiantes, cuál había sido el motivo por el cual se habían sentido pues como tan limitados al momento de escribir. Y dentro de sus limitaciones pues lo que ellos dicen es que manifiestan sus dificultades para escribir, ellos lo definen como una poca inspiración y que se sienten como que muy cortos. Entonces, de cierta manera, ya a título personal y haciendo el análisis de la actividad, considero que aunque fueron solo 3 equipos de 7 los que lograron llegar a una actividad completa, hubo equipos que ni siquiera lograron escribir más de 2 líneas. Considero que este tipo de ejercicios con el uso frecuente, pueden ayudar a fortalecer y a mejorar mucho más esta parte y el miedo que ellos tienen de pronto de enfrentarse como tal al texto desde la parte de la escritura. A pesar de todo esto, ellos fueron muy enfáticos en manifestar que la forma como se presentó la actividad fue sencilla, porque lo veían como un paso a paso, como una guía que de pronto era más cómodo para ellos de seguir a una indicación simplemente verbal por parte del docente sobre algo que tenían que escribir. Aquí tenían una guía y eso ellos manifestaron que les fue de mucha ayuda.